4 minutos después de las 9 de la noche ponemos primera en esta edición central. Abrimos cuadro con Marcelo Torres y nos metemos en lo que fue un día distinto, un 1 de mayo absolutamente distinto, inimaginable, entendemos, el que se vivió hoy aquí en la provincia de Mendoza. Vamos a los bifes. Promediando un discurso de 1 hora y media aproximadamente, el gobernador anunciaba quizás desde lo político lo más importante, esta reforma institucional con la que había recorrido la provincia durante la campaña electoral, que lo terminó depositando en la primera magistratura provincial, cuando hablaba de la unicameralidad, transformar la legislatura, que hoy tiene 2 cámaras, diputados y senadores, en una sola, como es en varias provincias, y reducir así el costo, particularmente de la política, de la legislatura. La reforma, según anunció el gobernador, va a ser enviada en pocas semanas quizás al Parlamento Provincial en un proyecto de ley donde va a incluir una reforma amplia, se cree de la Constitución, donde lo más llamativo es que no está prevista la reelección del gobernador, no de él, ni siquiera de los próximos, y lo anunciaba de esta manera. Debemos dar de una vez todos el paso hacia el debate sobre la necesidad ineludible de una reforma institucional que persiga los objetivos que hemos enunciado. Como he dicho, se trata de impulsar una serie de reformas puntuales que expresamente excluyen la reelección del gobernador. Vengo a anunciar que voy a impulsar un proyecto de reforma institucional acotada a una serie de temas concretos que en su arista más notoria apunta a transformar el poder legislativo, hoy bicameral, en una legislatura unicameral que respete la representación poblacional y territorial. Esto va a representar una fuerte reducción del gasto público y una adecuación institucional de calidad del poder legislativo, acorde a los tiempos que corren. Esto era lo que decía respecto del punto marcado por Marcelo, de esto de recuperar como uno de sus fuertes ejes de la campaña política del año anterior antes de llegar a la gobernación de Mendoza. Sí, porque especulamos mucho a lo largo de las últimas horas, última semana, ¿no? Sobre qué podía llegar a decir el gobernador en este discurso, su primero, inaugural de las sesiones ordinarias en la legislatura, marcado por la pandemia y por un proyecto de gobierno que no solo a él, a Fernández y a todos los que arrancaron por primera vez en el Ejecutivo, se les trastocó. Proyecto de país, un proyecto de provincia, un proyecto de municipio. Es impresionante. Cambió todo. Fue de la noche a la mañana, Marcelo. Semanas. Sí. El plan de gobierno sí. de Fernández y de Suárez, que es lo que nos preocupa hoy y nos trae aquí a analizar la situación, cambió de la noche a la mañana. Por el costo. Esta por era la imagen claro, que te mencionaba. Es impresionante. Esto lo hubiese escrito un guionista de cine, de lo que puede llegar a venir después. Como una imagen como en Orson Welles, claro, en 1984 es esto. De la hecatombe, claro, ¿viste? Sí. Bueno, legisladores virtuales, no, son de carne y hueso, están detrás de una cámara. Sí, están ahí. Un gobernador que se dirige a la población a través de un esquema absolutamente distinto. Un gobernador que baja escoltado por muy poca seguridad, donde los gremios estatales habitualmente hacían oír sus reclamos en el Día del Trabajador y la militancia del partido que gobierna la provincia de Mendoza blinda, ¿no? Los 100 metros desde la calle, no Patricias como en esta oportunidad, cerquita de la legislatura, pocos pasos. Todo distinto, y lo todo aplauden cambiado. 3 personas. Y lo aplauden muy pocas personas. Y no lo interrumpe nadie. No, y no existe... lo aplaudieron durante el discurso. Nadie. Una cosa. Yo, ¿sabés qué pensaba eso? Digo, ¿no se va a descolgar algún oficialista a aplaudir del otro lado de la cámara? Bueno, pero tenemos placas para graficar lo que anunciaba recién en ese pequeño extracto del gobernador. La placa número 1, este es el anuncio político trascendente, lo escuchábamos que lo manifestaba en un tramo cortito de su discurso, reforma constitucional, institucional, no hablo de reforma constitucional, sino institucional. Se cree que va a avanzar hacia una reforma de la Constitución integral, porque en un momento dijo, vamos a sacar de la discusión política la reelección del gobernador, que nos ha trabado, y es cierto, ha trabado durante los últimos años
desde la recuperación de la democracia a esta parte, todos los intentos de reforma de la Constitución que quisieron hacer los gobernadores, y fueron todos. Ahora, pero todos incluso se aprobaron. Perdón, pero todos se excluían y la reforma no avanzaba nunca. Sí, cuando uno no se excluyó, también lo criticamos. Me involucro. Si te excluías, te criticábamos. Si no te incluías, también te criticábamos. En definitiva, nos molestaba. Yo no sé qué va a pasar con la Constitución, particularmente, pero entiendo que se va a avanzar porque hay un acuerdo político, están de acuerdo sectores de la oposición. Ya vamos a escuchar un par de opiniones sobre esto, particularmente la legislatura unicameral. Yo creo que va a haber un debate porque, en definitiva, sobre esto hay acuerdo, sobre esto no sé si va a conseguir los votos necesarios, pero es muy probable que sí, porque el clima en la sociedad avanza hacia esto, gasten menos. Ahora hay que ver si una sola cámara gasta menos. Porque uno puede ser pocos y muy gastadores. Sí. Y por otro lado, el tema de las elecciones cada 4 años. Sí, eso es también. decir, bueno, elegimos el bloque, Mendoza elige gobernador, sus intendentes, sus consejos deliberantes, Sí. también la posibilidad de agregar un año más al mandato del gobernador. Te excluís de la reelección, ¿y por qué no pensar en un año más? Todos sostienen que es muy poco tiempo, Sí, 4 años. Sí, es probable que surja en el debate. Lo que se abre políticamente es muy atractivo. De todas maneras, igual vamos a seguir votando cada 2 años, porque tenemos elecciones nacionales. Lo que no vamos a tener es ese festival de elecciones, si es que esto se aprueba, porque es un proyecto, atención. Yo me ilusiono con que se revienten las listas sábanas, con que la representatividad sea más genuina. Sobre eso no habló. Pero sobre eso no sobre se eso habla. No habló. Víctor Ibáñez habló, ¿no? Sí. A ver, ¿lo escuchamos, te parece? Lo vamos a escuchar, Claro. y a ver. El proceso de reforma institucional, y bien lo ha señalado el gobernador, es un proceso que obviamente lleva un tiempo y que está regulado en nuestra Constitución provincial y que requiere de diversas etapas, de la presentación de un proyecto, de su tratamiento en las cámaras legislativas, del referéndum popular oportunamente. Y creo que es importante destacar que lo que ha manifestado el gobernador es, de alguna manera, finalizar con aquella vieja discusión o antinomia entre reforma política y reforma constitucional, superar esto para ir a hacer un análisis y hacer un verdadero análisis de lo que es una reforma institucional para una provincia que históricamente siempre fue una provincia que estuvo a la vanguardia en sus instituciones y que hoy cuenta con una constitución que es de 1916. En definitiva, el proceso lleva su tiempo, no es de aplicación obviamente inmediata, y estamos trabajando en el sentido que el gobernador ha manifestado frente a la Asamblea Legislativa. Consejo Económico, Ambiental y Social. Hoy se anunció formalmente que va a ser la convocatoria del propio gobernador, aunque no sabemos cuándo. Sí, bueno, lo va a convocar y ahí van a entrar los sindicatos, van a entrar las empresas, quizás los cleros religiosos. Hoy se habló también de organizaciones no gubernamentales. También habló de los recursos económicos que tiene el Estado. Muy finitos. Muy finitos. Y también quizás una queja amarga de lo que quiso ser, pero no fue, que fue esto de ir a buscar una nueva matriz productiva para el Estado. Y muchos dijeron, ¿va a nombrar la minería? Va a nombrar la palabra prohibida. No lo nombró. No la nombró. A ver, escuchemos. Hay que terminar con el mito de que los recursos del Estado son infinitos. Como ya he dicho, y voy a repetir todas las veces que pueda, el Estado se financia con la contribución de los ciudadanos. Por lo tanto, los egresos deben tener relación con los ingresos. Nadie puede distribuir lo que no tiene. Por eso quiero remarcar que, más allá de la austeridad y de los valores de la buena administración que pretendemos que se convierta en política de Estado, gobierno tras gobierno, considero imperioso seguir buscando alternativas para ampliar los horizontes productivos de la provincia, como he intentado desde que asumí, para que Mendoza vuelva a incluir a todos sus habitantes, haga las obras de infraestructura esenciales que, por ejemplo, necesita en materia de agua, y que con eso venga aparejada la legítima expectativa de progreso que siempre nos ha caracterizado. Esta es otra de las partes del discurso del gobernador. Marcelo ha tratado de sintetizar en términos de la economía esto. Sí, bueno, la creación del Consejo Económico, Ambiental
y social había sido adelantado esta semana en una conferencia de prensa que dio el gobernador. Dijo, estamos adelantando algunas cuestiones que tienen que ver con el discurso. Yo entiendo, me preguntaste, ¿cuándo lo va a convocar de inmediato? Esto lo van a convocar de inmediato, se supone que a partir de la semana que viene. Un sistema de inversión pública provincial para darle calidad a la inversión pública. Esto va a buscar, o este es el intento de alguna manera del gobierno con este sistema de inversión pública provincial. Esto de Portezuelo del Viento ya estaba planteado en su momento con la construcción de Portezuelo del Viento, que es el dique que se va a construir sobre el Río Grande, allí en Malargüe. ¿Cuál es la idea? Que con las regalías que produzca la generación eléctrica se va a conformar un fondo que va a ir a parar para proyectos hidroeléctricos. Nuevos proyectos de reinversión. Bueno, Fecofrut vendría a ser la Fecovita, pero de la fruta, para que se entienda. Esto es muy interesante, porque el gobernador dice, si lo dejamos solo en manos de privados, si no administramos la macro, terminan ganando los de siempre. Sí. Pero tenemos que entender que el mundo demanda cosas que por ahí nosotros no estamos produciendo en este momento. Claro. Si aglutinamos a los chiquitos y los reenfocamos en el esfuerzo, tal vez logremos mercados nacionales e internacionales. Claro, lo que se discutió hace 30 años y terminó... ¿Con la reconversión? Sí, exactamente, vitivinícola. Y terminó con Fecovita. Lo mismo se va a plantear aquí, una asociación entre los productores primarios, los industriales y el Estado. Beneficios fiscales en parques industriales, esto también son incentivos para aquellas empresas que se instalen en los parques industriales, que son varios que tiene la provincia. ¿Te parece escuchar al ministro Baquí? Seguimos con las placas. Y que por suerte salió bien, no tuvimos trabajadores ni trabajadoras que se contagiaran en aquel momento, fue algo muy complejo. También en una visión de cómo la situación general del Estado va a cambiar y que la educación, la seguridad, la salud pública van a ser mucho más predominantes en el futuro y que a partir de eso se necesita que el Estado sea más, digamos, más eficiente de lo que es y que, como comentaba Lisandro, que todo el gasto público se enfoque ahí, porque esta pandemia nos va a dejar una nueva visión de Estado, creo que a todos. Si la pandemia sigue como está hasta ahora y la crisis en el mundo sigue y la cuarentena en Argentina también, yo creo que vamos a tener una crisis que va a ser superior a la que Mendoza tuvo en el 2002. Durísimo el final, ¿eh? Sí. ¿Peor que en el año 2002? Sí, sí. Hoy lo escuchaba a Roberto Iglesias hablar con Ricardo Rodríguez en LB10 en la radio también. Decía algo parecido. Bueno, ¿no? Fue el piloto de Tormenta de aquel momento. 2001. De aquel momento. Y con Baquí también. Y esta en ese mañana gobierno. con alguien charlaste en la radio que decía, mire, si vamos a hablar de cuasimoneda, estamos hablando de un anacronismo. ¿Con Baquí fue? No fue con Baquí. No, habló Iglesias también. ¿Iglesias? Sí, bueno, Barbera, todos se manifestaron en ese Alguien me habló yo te escuché esta Sí. mañana y a Ricardo también los escuché, y alguien dijo, mire, las cuasimonedas hoy en este escenario, en estos tiempos, la verdad que es una cuestión impracticable. Podremos avanzar en los bonos, podremos avanzar en esto, Sí. pero Mendoza ni siquiera ha recurrido a esa herramienta. Por ahora se va a seguir emitiendo. Seguro. Y se van a evitar las cuasimonedas. ¿Seguimos el resumen? Dale. Bueno, van a crear un observatorio de seguridad ciudadana para monitorear qué pasa con el índice de los delitos en la provincia, en materia educativa. Otro instituto, en este caso, para evaluar la calidad educativa, tanto a los docentes como a los alumnos también. Hay pocos detalles en torno a todo esto. Y se anunció en el ámbito del medio ambiente una ley de Piedemonte que Mendoza no tiene. Dijo, a ver, ¿qué dijo Suárez? ¿Hacia dónde crece Mendoza? Por una vez y para siempre nos vamos a preguntar a dónde se puede construir, a dónde hay factibilidad, y por eso necesitamos una ley de Piedemonte, creando incluso un nuevo parque protegido, ¿no? Que va a ser el número 20. Pero la ley de uso del suelo no contempla esto. Tuvimos 20 años discutiendo la ley de uso del suelo. Que Cuando tuvimos la ley, tuvo que aparecer un decreto. Y ahora tiene que aparecer una ley de Piedemonte. Y además tampoco nos ponemos de acuerdo en los municipios con qué queremos hacer de manera integral y menos en los municipios. Habrá que Bueno, poner los ojos en estas cuestiones. seguimos escuchando a Suárez, ¿te parece? ¿Pero por qué lado? Por el lado de la pandemia habla. Ajá. En un ratito con Emiliano vamos a discutir otra cosa, pero habló sobre lo que hoy está pasando, lo que él siente y lo que cree que está viviendo Mendoza. Escucha. A ver. Esta circunstancia de emergencia nos ha puesto a prueba como sociedad y
entre tantas incertidumbres y desafíos diarios que plantea este virus desconocido, podemos afirmar que la certeza más concluyente que encontramos está en los valores y en la actitud de nuestro capital humano. Mendoza está activa, preparada y coordinada, y el gobierno está trabajando a pleno para seguir dando la mejor respuesta posible desde su estructura institucional. Pero hay que señalar que no habría estrategia que pudiera resultar si este equipo de valientes no estuviera haciendo su mejor esfuerzo en el territorio. Esta es una situación sin precedentes, de manera que no hay recetas para salir definitivamente del aislamiento preventivo, circunstancia que nos obliga a ir trabajando con la mejor evidencia disponible y el asesoramiento constante de los científicos de diversas áreas, médicas, sociales y económicas. Hoy, en medio de la crisis, aún nuestra prioridad es mantener la tasa de infección en niveles controlables y reducir el daño mediante la ayuda social y la asistencia a los sectores críticos. Luego, en la medida de que el núcleo del conflicto sanitario haya ido quedando superado, nos volcaremos de lleno a la remediación estructural del drama social. Ahí hablaba sobre la realidad. Esta realidad que ha atravesado y ha provocado estas imágenes, Sí, ¿no? sí. Bueno. Vamos a un tema que es muy, pero muy complicado en la Argentina porque enfrenta... Quizás fue el momento más enfático de su discurso, me pareció a mí. Me pareció... enfático. Enfático, Sí. A mí me entró un cierto dejo de emoción sobre el final. Ah, sí. Como diciendo, estamos en un despelote atómico. Pero en este sentido... Creo que él mostró ahí la conmoción que todos tenemos. Todos estamos supuesto. sensibles, encerrados, Seguro. con familiares lejos, hay un montón de cosas. Nosotros que anoche claro. terminábamos el noticiero mostrando una pequeña ventanita de lo que ocurría en una partecita de Mendoza con un ruidoso cacerolazo en contra de las excarcelaciones masivas. La gente, una parte de la población, para hablar con propiedad, teme el paso de la justicia y de la excarcelación a diestra y siniestra a partir de la lluvia de pedidos de excarcelaciones en los ámbitos judiciales, tanto federales como provinciales. Un cacerolazo ruidoso, con mucha presencia, que el propio Fernández levantó como tema, que su propia ministra de Justicia también levantó. A nadie le escapó al bulto, porque se hizo sentir mucho. Y en el gobernador había mucha expectativa a ver si iba a decir algo respecto de esta cuestión que debe haber escrito ayer a la tarde. No creo que lo haya tenido escrito de antemano. Sí, y siempre se siguió el guión que tenía. Nunca se salió de lo que tenía escrito. Esto es particular también. Es que Suárez... No improvisó. Suárez se siente más cómodo leyendo lo que se pensó antes. Sí, perfecto. Bueno, ¿por qué me pareció enfático cuando dice que esto es relativo? Dice, en Mendoza todos cumplen la condena. Hay que decir que, bueno, hay algunos pedidos de excarcelaciones y demás, como lo hemos venido analizando, pero dijo esto, escuchá, sobre las excarcelaciones. No hay excusa para los sacapresos que viven pidiendo masivas prisiones domiciliarias y excarcelaciones con cualquier excusa. Por ejemplo, ahora, invocando el riesgo del coronavirus, en Mendoza las condenas se cumplen. Las cárceles de Mendoza son lugares de aislamiento seguro, donde la población tiene control sanitario, más aún frente a la pandemia, ya que desde el 16 de marzo próximo pasado se ha puesto en marcha el protocolo preventivo específico para evitar la COVID-19, destinándose, entre otras medidas, un alojamiento a entrenar en el complejo Amarfuerte 2 de 90 camas. Bueno, en Mendoza las condenas se cumplen. Se cumplen. Hemos resumido en parte mucho de los que nosotros interpretamos las partes más importantes. Sí, hay una serie de proyectos de ley que han enviado, más o menos importantes. Creo que lo central estuvo aquí. Se me viene uno a la memoria como, por ejemplo, proyecto de licitación para construir 90 kilómetros de ciclovías, después otro de 110. Bueno, hay cosas que vamos a ir desmenuzando seguramente en los próximos días.